en México hay 7.1 millones de personas con discapacidad y tenemos 1 millón de pensiones. De tal manera que ese es el motivo por el cual damos prioridad a los niños y a los jóvenes. Los adultos de zonas urbanas que no están en las zonas más pobres no están contemplados en la pensión, y esto es parte también de la demanda que se presenta, porque no vamos a poder cubrir a todas las personas con discapacidad. En el caso de las niñas y los niños, la cobertura es universal y estamos trabajando en ello para incorporarlos todos los días, de tal manera que quien aún todavía no ha sido incorporado, lo haremos en los meses próximos hasta llegar a la meta de 1 millón, que es la meta que tenemos establecida. Buenos días. Hoy, siendo Día Internacional de Personas con Discapacidad, vamos a presentarles los avances de nuestro programa, la Secretaría de Bienestar, y comentarles como parte de introducción. En México y en el mundo, esta minoría de personas con discapacidad son la minoría que hay más personas, en este sentido, personas con discapacidad. En México tenemos a 7.1 millones de personas con discapacidad y de esto tenemos a 1.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. En este sentido, nace el programa de personas con discapacidad en nuestro país y la compañera Ariadna Montiel les va a presentar. La pensión para personas con discapacidad tiene una meta planteada de 1 millón de personas beneficiadas. Este año estamos llegando a un avance de 815,883 personas con discapacidad que tienen ya su pensión. En este mes de diciembre estamos pagando las últimas incorporaciones y por eso ya hemos actualizado esta cifra. De este universo de personas con discapacidad, 372,000 son mujeres y 443,000 son hombres. También en este universo, como ustedes saben, nuestra pensión está enfocada principalmente a atender a niños y jóvenes. Por lo tanto, estamos atendiendo a poco más de 507,000 beneficiarios de estas edades. También hemos incorporado, si nos ayudan con la siguiente lámina, como ustedes saben, en todos los programas de bienestar, en toda la política de bienestar, los pueblos indígenas tienen la altísima prioridad. Por lo tanto, todos los adultos indígenas de los municipios con alta presencia indígena se han incorporado, llegando a una cifra superior de 77,000 adultos de población indígena que ya cuentan con su pensión. Cuando ellos cumplen los 65 años, son incorporados a la pensión del adulto mayor. De tal manera que también estamos atendiendo a 230,650 adultos de las zonas pobres de las ciudades, entre 30 y 67 años, y el mismo caso, cuando alcanzan la edad de 68 años, pasan a la pensión del adulto mayor para dejar un espacio principalmente para los niños. De estas personas que ya tienen su pensión, me ayudan con la siguiente lámina. Estamos hablando en este año de una inversión de 9,100 millones de pesos. Es una inversión que yo siempre he dicho que va del cielo a la tierra porque no había un programa de discapacidad y este programa nace en su primer año con 9,100 millones de pesos. De los cuales estos beneficiarios ya cuentan 305,000 de ellos con la tarjeta del bienestar. Es decir, ya tienen una tarjeta de banco y ya cobran por esta vía. Y 510,000 personas cobran aún en operativo, en mesa de pago o en ventanilla en giro telegráfico con Telecom. Y esto es porque principalmente estamos yendo, como ya expusimos, a las zonas indígenas y a las zonas más pobres, a las zonas rurales donde no hay infraestructura bancaria, y por lo cual, como ya lo ha mencionado el presidente, es muy importante y estratégico la creación del Banco del Bienestar.
Decir, si nos ayudan con la siguiente lámina, aquí tenemos el avance en términos de resumen de este año, que es lo que ya hemos informado. Nos ayudan con la siguiente lámina. Y aquí ponemos un comparativo entre 2019 y 2020, cómo va a avanzar el programa. En 2019 vamos a cerrar con 815,000 beneficiarios y con una inversión de 9,100 millones. Y para 2020, pues tenemos la meta de 1 millón de personas con discapacidad incorporadas a la pensión, y estamos recibiendo de la Cámara de Diputados, a propuesta de nuestro señor presidente, un presupuesto de 14,200 millones de pesos, de tal manera que estamos incrementando casi un poco más de 5,000 millones, cosa que agradecemos al presidente. También ya lo ha dicho, ha tenido una gran preocupación porque en la pensión quede el incremento de la inflación para que se mantenga el nivel del ingreso. Y también aquí sirve aprovechar para agradecerle a la Cámara de Diputados que este presupuesto haya sido designado de esta manera. Muchas gracias. La discapacidad que se está atendiendo es la discapacidad permanente, que se divide en 5 rubros en términos globales. Si nos ayudan con la presentación, porque nuestro logotipo de la pensión tiene que ver con esto. Siempre se hablaba de discapacidad y traíamos a la mente la discapacidad motriz, inclusive ese era el logotipo con el que se identificaba la discapacidad. Y en nuestro logotipo pues tenemos las 5 discapacidades, es una flor, porque de otra manera solamente se hablaba inclusive de la motriz, y como usted bien apunta, estamos atendiendo la discapacidad mental, intelectual, auditiva, visual, motriz, en términos generales. Efectivamente, todavía, como ya expusimos, no hemos llegado a la meta de 1 millón en personas con discapacidad. En este bimestre todavía incrementamos poco más de 40,000 niños que ingresamos y hemos estado avanzando en su incorporación, y en el mes de enero y febrero daremos otro avance importante. Hay 3 millones de personas con discapacidad censadas por el Censo del Bienestar. Como ya lo expuso la secretaria Albores, en México hay 7.1 millones de personas con discapacidad y tenemos 1 millón de pensiones. De tal manera que ese es el motivo por el cual damos prioridad a los niños y a los jóvenes. Los adultos de zonas urbanas que no están en las zonas más pobres no están contemplados en la pensión, y esto es parte también de la demanda que se presenta, porque no vamos a poder cubrir a todas las personas con discapacidad. En el caso de las niñas y los niños, la cobertura es universal y estamos trabajando en ello para incorporarlos todos los días, de tal manera que quien aún todavía no ha sido incorporado, lo haremos en los meses próximos hasta llegar a la meta de 1 millón, que es la meta que tenemos establecida.